estudiando el tema de las nodrizas, de las parteras o de las comadronas, que son mujeres que trabajaban. El mundo no cambia mucho hasta hace poco tiempo. ¿Cómo se mira a veces a las mujeres cuando dicen que ellas no van a dar de mamá? Durante siglos se creyó que el útero podía vagar por el cuerpo y que ciertas piedras protegían la fertilidad. ¿Cómo era el conocimiento médico en la antigüedad? El grado más grave de esta patología es que la mujer queda en un estado cataléptico, ¿no? Como de no respiración. Lo increíble, desgraciadamente, que sea algo que se ha mantenido en el tiempo. La histeria femenina. Hoy exploramos los secretos de los cuidados en Grecia y Roma con Mercedes López Pérez, enfermera y arqueóloga. ¿Puede el médico recomendar utilizar anticonceptivo? Bueno, pues no. Mi nombre es Mercedes López Pérez. Trabajo de profesora a tiempo completo desde septiembre en la Universidad de Murcia. Es cierto que los últimos 10 años he sido profesora asociada académica, compaginando el trabajo asistencial en el Hospital Reina Sofía y en otros hospitales de la región de Murcia como Los Arcos. Y bueno, pues desde septiembre sí que me dedico a tiempo completo al trabajo docente e investigador de la universidad. Bueno, aparte del laboral, que es que tu recorrido laboral tiene mucha chicha, también cuéntanos un poco sobre la Mercedes madre, no sé si abuela, ¿no? La Mercedes mujer un poco también. Cuéntanos un poquito cómo fue empezar en la rama sanitaria de enfermería, cuando todavía estaba ese cambio, ¿no?, de Cruz Roja a la inauguración del Hospital Reina Sofía, cómo fue ser madre en ese tiempo. Bueno, yo hablo como yo, evidentemente, pero creo que puedo representar perfectamente a una generación de mujeres, pues que un poco que fuimos educadas en la sensación de que teníamos que tener una carrera profesional, bueno, si no importante, pues sí la que tú eligieras, ¿no? Pero también es verdad que no queríamos perdernos en la posibilidad de ser madre. Entonces, bueno, yo fui madre añosa, como te llaman los ginecólogos y las matronas. Fui madre a los 36 años, tuve mi primer hijo, a los 37 el segundo. Y cuando terminé la carrera de enfermería, yo primero hice historia antigua y arqueología. Estuve presentándome a las oposiciones de enseñanza media, aprobé y tal, pero tuve que plantearme estudiar otra carrera y estudié enfermería. Bueno, pues cuando terminé enfermería y nacieron mis hijos, pues ahí empezó un poco la dureza de mis compañeras que eran más jóvenes que yo en enfermería, pues pudieron, por ejemplo, optar a contratos que eran cortos, pequeños, pero yo no podía porque cuando una madre sale de casa tiene que dejar su casa organizada. Yo vivía en San Pedro del Pinatar, no tenía apoyo familiar y el apoyo que tenía era el que yo pudiera pagar, evidentemente. Y si quieres pagar hay que trabajar. Entonces, bueno, pues estuve esperando unos años hasta que me ofrecieron, también muy curioso, ¿no? Me llamaron cerca de una Navidad para ofrecerme las Navidades y esto que suelta, pues no, es que no tiene otra cosa mejor. Y entonces me ofrecieron un contrato a media jornada que a mí me vino muy bien, que me permitió compaginar el hecho de ser madre y el trabajo en un hospital que bueno, que es duro porque son muchas horas. Y bueno, por ejemplo, yo no podía trabajar en el Hospital de los Arcos, que lo tenía al lado, porque los turnos eran de 12 horas y yo no podía organizar mi casa a 12 horas. O sea, entendía que yo no podía, ni entonces mi marido, padre de mi hijo, ni a alguien de fuera, no sé, salir de la casa a 12 horas me parecía, no podía, o no me sentía bien. No, porque luego también es eso, ¿no? Las madres también tenemos que luchar contra esa sensación de ser malas madres. Claro. Y sentirte culpable porque te vas a trabajar. Y eso, o sea, yo eso sí lo recuerdo como las cosas más dolorosas. O sea, yo salí de mi casa, pues a lo mejor sí que dejando a mi hijo atendido, ¿no? Pero llorando, porque salí a trabajar una noche y tú te dejas pues, un niño con fiebre, o no, la recriminación de tus hijos cuando son pequeños que te dicen, pero ¿cómo te vas a cuidar a otros que yo estoy malito? ¿No? Decía mi hijo. En fin, eso fue una etapa dura, pero también es verdad que yo me siento muy privilegiada
en tener buenos trabajos. Antes que toques ese tema porque claro, está también muy invisibilizado, yo creo, esa parte emocional, ¿no? Normalmente cuando hablamos de compaginar la maternidad con el trabajo, se habla de eso, de tareas, de tiempo, pero no se habla mucho de cómo se siente, ¿no? Cómo se siente estar ahí, cómo luchas contra eso. Yo recuerdo, y yo me percibo a mí, creo que soy una mujer fuerte, y lo pasé realmente mal. O sea, y bueno, y también, ¿no? O sea, pude trabajar a media jornada, podía hacer guardias, para que el dinero, ¿no? Económicamente no fuera algo que estuviera poco, pero se pasa francamente mal. Y luego además porque, bueno, por supuesto que yo creo que ya hablaremos de eso más adelante, pero yo creo que ese sí el hándicap que tiene que plantearse en nuestra sociedad moderna y nuestros políticos de ahora y los futuros, en que, bueno, es que es muy fuerte que se nos exija, ¿no? O que nosotros queramos ser profesionales, ser madres, que hay un momento que no puede ser, ¿no? Y uno tiene que decidir. Y justo cuando tú decides, que lo haces con todo el amor del mundo, porque si hay algo que queremos las madres, son nuestros hijos, y además yo me alegro muchísimo del tiempo que he invertido para nada, porque además creo que luego sí se recupera, ¿no? Pero claro, mientras tanto tiene a los varones trabajando muchas veces sin esos hándicaps, ¿no? Y sobre todo también creo en una profesión que, sobre todo tanto la docente como la sanitaria, en la que tú a la hora de llegar al trabajo también tienes que aparentar cierta estabilidad, tienes que ponerte esa máscara y decir estoy entera, cuando en verdad no lo estás. O sea, eso también tiene que ser duro, ¿no? Sí que es duro, pero también tiene su parte buena. A mí, yo me di cuenta con el paso del tiempo y además yo siempre le recomiendo a mis compañeras, ¿no? Cuando les pasaba algo, les decía, incorpórate a trabajar pronto, porque te permite también, cuando entras por la puerta del hospital, cortar y decir, estoy aquí, ¿no? Pues ahora estoy aquí, soy yo, la Merce enfermera, y tengo mis pacientes. Y entonces eso también te permite un poco disociar, ¿no? Disociar, aparcar a veces los problemas, igual que pasa al revés, ¿no? Claro. A mí me gustaba mucho, además yo siempre decía que a mí la carretera me servía de desahogo emocional, ¿no? Sí. Iba descolgándome, iba desconectándome para cuando llegara a casa, pues madre totalmente, y ya está. ¿Cómo llegas primero a decidir estudiar arqueología cuando lo decides? Bueno, empecé historia porque pensaba hacer historia del arte, pero bueno, descubrí el mundo de la arqueología por una profesora también, que me ofreció pues, ir a las excavaciones, y entonces era joven y eso es súper divertido. Claro. Salí del aula, ¿no? Imagino. Sí. No, bueno, yo me pasé todos los años. Yo empecé a excavar en primera carrera y hasta que terminé quinto, y eso sí. Ya cuando terminé pensé que había que buscarse la vida seriamente. En aquel entonces la arqueología no era una profesión, no había tanto trabajo como ahora. Claro. Yo tenía clarísimo que estudiaba enfermería porque quería trabajar. De hecho, siempre recuerdo con mucho cariño también a mis profesoras de enfermería que hacían una dinámica, ¿no? El primer día de clase de por qué estamos aquí. Cada uno de los alumnos teníamos que explicar, ¿no? Y todas mis compañeras, pues porque era su vocacional, lo de toda su vida, en fin. Yo eso fui muy sincera y dije, porque quiero trabajar. Y nunca, es verdad que nunca pensé, pero bueno, la carrera me gustó muchísimo. El hospital también me gustó mucho, pero también porque creo que yo soy una persona muy sociable, que disfruta mucho con los demás. Ya. Desde el punto de vista personal, la enfermería me aportó pues conocerme a mí misma, aparte de otras muchas cosas. Y muy bien. De hecho, pensaba que no iba a ser capaz nunca de dejar el hospital del todo, porque me gusta. Le cogiste mucho cariño, ¿no? Sí. ¿Qué crees que cambió de ti? El pasar del entorno de la arqueología a la enfermería y estar en el hospital. Bueno, evidentemente todo, ¿no? Pero también yo era ya otra persona. No era la joven que empieza a los 18 años y que está allí, bueno, para sacarse una carrera, pero no nos engañemos, para pasárnoslo bien. Y yo pues, también me lo pasaba bien, ¿no? Que cuando ya pasan los años y dices, no, pues es que yo, en fin, tengo que trabajar, ¿no? Y
Entonces, a mí enfermería me proporcionó un trabajo estable. También tuve la suerte de que al año siguiente de terminar la carrera, pues me ofrecieron la posibilidad de, presentándome a un concurso, por supuesto, dar clase de historia de la enfermería, y para mí que aquello supuso... Juntó tus dos pasiones, ¿no? Perfecto, dije, pues ya está. O sea, sí que es verdad que luego la cosa fue más complicada, no, he pasado años sin estar siendo profesora, pero también lo he podido dedicar a mi otra gran pasión, que es la historia antigua. Entonces, bueno, nunca me he sentido mal, como que había abandonado algo, no he abandonado nunca nada. Mi ámbito de la investigación es la historia antigua. Es cierto que también colaboro pues, con la Facultad de Enfermería, con mis compañeros, con cualquier, por supuesto, a nivel asistencial, en fin, lo que sea. Pero bueno, yo investigo sobre la mujer y el cuerpo femenino en la antigüedad greco-romana. Y dentro de la amplitud que es historia antigua y arqueología, ¿por qué decidiste enfocarte en la mujer, el cuerpo femenino y en esa área greco-romana? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo hice, entonces era la especialidad de historia antigua y arqueología. A partir de cuarto curso elegíamos a través de las optativas. Entonces yo me decanté más por las de historia antigua. Sí que es cierto que cuando me planteé que tenía que hacer una tesis doctoral, que ese sí fue un problema, o sea, porque hace casi 20 años o 10 años la investigación no estaba tan clara como ahora, ¿no? Ahora cuando una estudiante dice que quiere estudiar temas de mujer, nos parece normal, pero claro. en Cuando tu tú época era dices novedoso. que has hecho historia antigua, Claro. que va a hacer una tesis de historia de la medicina, pero además quieres que sea el tema de mujer o el cuerpo femenino, porque era mi manera de relacionar la historia antigua con la enfermería. Ya. Porque yo eso sí que tenía, o sea, lo tenía muy claro. Aunque yo no quería abandonar el ámbito de la enfermería y donde yo entendía que podía aportar más y en un futuro trabajar, era en el campo docente de la enfermería. Entonces, bueno, eso sí me costó mucho esfuerzo desde el punto de vista de los estudios, porque es verdad que pues tuve que coger libros, estudiar la historia de medicina antigua, porque, bueno, aquí en medicina sí teníamos un catedrático el catedrático de historia de medicina, pero no era una disciplina en el ámbito de la historia antigua que se estudiara mucho. Entonces, bueno, pues de los autores que después de estudiármelo pude elegir, pues sí que elegí a Oribasio de Pérgamo, un médico del siglo IV, médico del emperador Juliano, que tiene una obra ingente, muy importante, que curiosamente aprendí por el estudio de la tesis, que había sido muy denostado por la investigación y por la historiografía, porque había sido, porque era un compilador de autores antiguos, de textos greco-romanos, ¿no? Hipócrates, Galeno, Sorano. Y entonces, pues para el campo de la historia de la medicina era algo no era muy importante, no había tesis aquí ni en España ni en el extranjero, tenía muy pocos artículos. Y bueno, sí me permitió elegir el tema femenino o sea, la manera que yo tenía de trabajar un tema femenino y relacionado con la enfermería, entre comillas, era trabajar sobre la medicina antigua. ¿Te consideras como un Oribasio de Pérgamo del siglo XXI? Diríamos. Sí, pues mira, eso es algo que siempre me decía mi director de tesis, ¿sabéis? ¿No? Y no me lo decía en plan bien. Bueno, no lo sé, no. Yo creo que... No. Creo que soy como los demás, ¿no? Que lo único que he hecho ha sido un poco... pues ser capaz de intentar encajar siempre esas cosas que te gustan, ¿no? Y yo creo que lo hacemos todos. Y de esas investigaciones, de ir desarrollando tesis, ¿qué ves? ¿Qué es lo que más te llama la atención conforme vas investigando? Que dices, a esto quiero darle profundidad. Bueno, pues es verdad que yo empecé... Pues al principio uno tiene que elegir el tema de tesis y claro, pues te lee la biología, las cosas, elige...
pero tú no sabes nunca lo que te vas a encontrar, lo que vas a ¿no? encontrar. Puede ser la hora de tu vida, puede ser... Te puede pasar de ¿Dónde me todo. metí? Exactamente, una cosa que dices tú, esto no sale. Pero bueno, sí que quería que fuera el cuerpo femenino, y relacionado con la ginecología, ¿no? Y entonces por eso elegí el útero, ¿no? Luego sí que es verdad que me sorprendió mucho, gratamente, ¿no? Me gustó mucho. Creo que es un tema que ha dado de sí. Pues hoy en día hay muchos estudios sobre el cuerpo femenino. Me refiero de historia antigua, ¿no? Investigación te centras en esta parte clínica, ¿no? Un poco, pero también entiendo yo que vas aprendiendo de lo que simboliza a la mujer no solo en el ámbito de la enfermería, sino en el ámbito de la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo ves tú esa evolución del símbolo de la mujer a lo largo de los años? ¿Cómo crees que ha ido cambiando? Gracias a Dios ha ido cambiando, evidentemente. Claro. No es posible establecer paralelismo entre la mujer griega o la mujer romana y la del siglo XXI. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, estudiando el tema de las nodrizas, de las parteras o de las comadronas, que son mujeres que trabajaban, el mundo no cambia mucho hasta hace poco tiempo. Es decir, antes se paría en las casas. Yeah. Y se paría en las casas. Es decir, no desde que tenemos la seguridad social para todo el mundo, ¿no? Pero que estamos hablando de 1900. Claro, no hace mucho. No hace mucho. Entonces, bueno, hasta ese tiempo sí es posible establecer paralelismo, o en el caso de la profesionalidad de las comadronas, ¿no? Pues hasta que existe la profesionalidad, efectivamente existe un cuerpo de conocimiento que hace que una mujer o un hombre que estudia esos conocimientos, pues tenga su calificación profesional, y ahí estamos hablando de otras cosas. Pero hasta no hace mucho tiempo, y no hace mucho tiempo, yo cuando haciendo la tesis que ahora, como he tenido lo de los 6 años, me sé la fecha y todas mis cosas, no tenía ni idea, pero uno de mis primeros trabajos en el 2004 era un trabajo de etnografía sobre... estuvimos... unos compañeros hacían la entrevista, y yo la verdad es que solo me dediqué al trabajo de estar en mi casa. Mi hijo era pequeño y lo hizo su padre. Era entrevistar a mujeres de las zonas rurales del entorno de Murcia, ¿no? Del campo de Cartagena en cuestión. Uh-huh. Yo hice un trabajo sobre la lactancia, que está por el Google, un trabajo sencillo, pero sí que me permitió darme cuenta ya ahí que yo estaba leyéndome los textos de medicina antigua, y esas mujeres me estaban contando algunas cosas que eran muy similares, parecidas, claro, o iguales. ¿Cómo cuáles? Te contaba. Pues había una muy curiosa que era ahora se llama mastitis, ¿no? Pero se llamaba, las mujeres del campo de Cartagena le llamaban peloteta. Era algo, o sea, es cuando se produce una infección, una inflamación de la mama porque el bebé no succiona bien la leche, o bien porque la madre tiene una enfermedad, o sea, tiene una infección. Pues eso aparecía también recogido, ¿no? Luego, en el ámbito de las nodrizas, también, o sea, de esas mujeres que van a dar de mamar a los hijos de otras, ¿no? Eso era hermanos algo, de leche, ¿no? Claro, los hermanos de leche, eso son cosas, bueno, muy actuales, muy recientes, yo increíblemente recuerdo, recientes, sí, sí. O sea, mi padre, por ejemplo, que una persona que nació, me contaba mi abuela, y tuve la suerte de entrevistarla, y como estuvo muy enfermo, se buscó una amada de leche. O sea, entonces eso, que tú lo estás viendo, que te lo están contando, pues sí que me sorprendió mucho verlo en los textos de medicina antigua. Y siempre se lo digo a mis alumnos porque me gusta que lean las fuentes, que creo que es lo que hay que hacer, que se quiten las gafas del chico del siglo XXI, porque se dicen, ¿cómo pueden escribir estas cosas? No. Intenta practicar medicina sin tener los conocimientos la de hoy, analítica, claro. o sea, los conocimientos técnicos.
Ujú. Porque fíjate, los conocimientos ¿Prácticos? los tenían. Claro. O sea, hay muchas cosas, pero claro, es que es imposible saber cómo funciona el cuerpo femenino si no puede hacer una analítica. No por lo puedes ni ejemplo. medir, nada. Claro. No tienes Antes era, por herramientas. ejemplo, yo qué sé, que el olor de... o sea, el sabor de la saliva o el olor de Bueno, las secreciones vaginales. La Ale, orina, por ejemplo, pues se probaba, pero además Claro. no. Pero sin embargo, hay que yo eso también lo he visto en algunas investigaciones y en los artículos y tal, en la obra de Solano, por ejemplo, y en Oribasio aparece un test de la leche. Ujú. Es decir, porque claro, se planteaban las mismas cosas que nosotros. Una de las cosas que cuando uno da de mamar, pero ¿la leche es buena o es mala? ¿No? Y eso es una cosa, una obsesión de todas las madres y tal. Y eso es una constante, es decir, ¿esta leche vale o no vale? ¿Cómo diferenciamos nosotros esto? ¿No? Hoy en día sí lo sabemos, por la cosa. Bueno, pues esos test que se utilizaban, que consistían en observar la densidad de la leche, en observar el color, son test muy parecidos a los que se hacen ahora. En esta obra que os digo de Solano de Éfeso, luego si queréis, bueno, era un médico ginecólogo obstetra del siglo II, muy importante porque fue el primero que escribió una obra exclusivamente dedicada a la formación de esas mujeres que atienden a otras a dar a luz. Y por tanto es muy importante, porque no tenemos otros testimonios. La viabilidad de un recién nacido, es decir, cuando el recién nacido pues, nacido, había que decidir un poco cuál era su estado y además si iba a poder vivir o no iba a poder vivir. Y aparece un test, no es un test como el nuestro de Agar, que se llama, ¿no? Sabéis que el test de Agar se hace en los primeros momentos de nacer un recién nacido y luego se repite para saber y se le da un número. Eso significa cómo nació el niño y cuál es su situación en el momento del nacimiento. Pues curiosamente, esos mismos aspectos, como digo, recogidos de otra manera, aparecen en el siglo II. ¿Cómo era? Pero además de la observación, también luego el tratamiento, o sea, las pruebas que deben hacer ese tipo de enfermería o medicina más primitiva o más básica para llegar a, por ejemplo, leyendo acerca de esto, por ejemplo, en el tema de la lactancia, una especie de dedal que se ponía en el pezón para unas cosas que yo decía, Dios. Es raro, ¿no? O sea, te puede parecer raro la utilización del dedal, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día sabemos que la leche, si presionas la mama, pues sale mal. Y era como una especie de comprimir el pezón y además, de igual manera, bueno, para que la mujer o que el bebé se succione bien, lo ideal es que la mujer tenga los pezones grandes, por ejemplo, ¿no? Pero hay mujeres que no tienen el pezón grande o no sé. Y una manera es, pues, masajearlo, es comprimirlo, de alguna manera excitarlo, que algo que se pasa si tú te pones un dedal. ¿Qué es lo más loco que encontraste buscando? Bueno, yo reconozco que a mí lo que más me sorprendió fue El útero errante. No solo el útero errante, sino su tratamiento. Uh-huh. O sea, el tratamiento, la idea del útero errante, si la cuento Sí, ya. Sí, por cuéntanos, favor. por favor. Bueno, es una idea que ya aparece en los textos médicos, en los papiros médicos egipcios, y que cuentan que el útero deambula por el cuerpo y que en función de dónde se posicione ocasiona una patología u otra en la mujer. Eso ya os digo, aparece en papiros egipcios, documentado que el útero se mueve, lo vemos en representaciones egipcias. No, en esas gemas. Y filosóficas también, porque he visto que también, por ejemplo, no me acuerdo qué autor decía que el útero era un animal dentro de un animal y tú dices, Dios. Curioso, que no quiero que se me olvide eso. Bueno, esta idea pasa al mundo griego, porque además sabemos que el mundo egipcio hay mucha... Sí, culturalmente, el mundo griego, a partir del helenismo y de la conquista de Alejandro Magno, se imbuye
de pensamiento egipcio, o en su momento greco-egipcio, ¿no? A partir del helenismo, de época helenística. Y aparece en un filósofo como Platón, ¿no? En el siglo IV y V antes de Cristo, que él dice que el útero es como un animal que se mueve dentro del cuerpo de la mujer, etcétera. Pero lo curioso no es que lo diga del útero, es que lo dice también del órgano genital masculino, porque yo entiendo que lo que está intentando decir es que el hombre, pues el ser humano, me refiero a hombre y mujer, pues no debe dejarse llevar por sus pasiones, que están, digamos, personalizadas pues en los genitales y en el aparato reproductor. Claro. Era una especie de lujuria, ¿no? Claro, pero lo curioso es que lo que pasa a la posteridad, o lo que percibimos sobre todo en la literatura, en los textos médicos, en esas gemas y algunas representaciones, en la iconografía, es que el útero no ya como un animal. O sea, es verdad que ya Galeno en el siglo II dice que no es como un animal. Hipócrates y los tratados hipocráticos, bueno, son un conjunto de textos que se atribuyen a Hipócrates, que no son de Hipócrates todos, pero sí son las primeras escuelas de medicina, de ginecología, en el siglo V antes de Cristo. Y si recogen que el útero se mueve y que en función de dónde se mueva, produce esas enfermedades. Es verdad que esos textos pertenecen no solo al ámbito de la medicina, sino a la escuela más antigua de los tratados hipocráticos, ¿no? Y entonces es normal que esté imbuido de ese pensamiento irracional, por no dejarlo, por lo menos, irracional, ¿no? Entonces el útero deambula por el cuerpo generando patologías. Sí, cuando se vara en algún sitio, produce patologías. ¿Cuáles esas patologías? Pues bueno, Galeno bueno, a mí me gusta mucho ese texto, Galeno lo explica muy bien y dice, o sea, el problema no es que las mujeres se mueran, el problema es que viven, hay mujeres que viven, y entonces, ¿esto qué es, no? Claro, porque el grado más grave de esta patología es que la mujer queda en un estado cataléptico, ¿no? Como de no respiración, parece que no respira y creen pues, que se ha muerto, ¿no? Una especie de crisis. Luego también hay una especie de algo que llamaríamos nosotros como crisis de ansiedad, ¿no? Nerviosismo, tal. Pero el grado más grave es que la mujer parece que se ha muerto. Una especie de coma, ¿no? Sí, entran en coma y así a lo mejor durante días, pero luego viven, ¿no? Y entonces dice Galeno, bueno, pues si luego viven, ¿esto qué es, no? Claro. Esa es un poco la descripción de la enfermedad. Y yo os decía que, bueno, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, la medicina griega y la medicina romana está basada en la teoría de los humores, ¿no? Lo seco, lo cálido, ¿entendéis? Sí. Y tiene que haber un equilibrio entre todo en el cuerpo humano. De igual manera que también el cuerpo humano es un poco el reflejo del cosmos. Esa idea que parece que viene de la India podría estar un poco aquí. Sí. Entonces, el cuerpo de la mujer, la definición fisiológica del cuerpo de la mujer se construye en oposición a la del hombre. Sí. Es decir, el varón es el ser perfecto. Y la mujer es como es porque no es perfecta. Entonces, si el hombre tiene una constitución fuerte, ellos dicen que es seco, tiene más calor que la mujer. La mujer es fría y es húmeda. Y necesita esos principios. A ver, yo le digo a mi alumno, te puede parecer una tontería, pero tú analiza un poco. O sea, la temperatura de un varón y una hembra no es la misma. Las mujeres siempre tenemos frío, yo me he pasado así toda mi vida. Sí. Pues evidentemente nosotros tenemos unos genitales más húmedos que el varón, quiero decir que eso no hace falta ser un lince para darse cuenta. Y entonces, ¿qué le pasa a la mujer cuando tiene este problema? Pues que se ha resecado y se ha puesto demasiado fría. Y entonces la solución, bueno, yo lo estoy diciendo así como si fuera un cuento, pero esto es más serio de lo que parece. Claro.
es aportar al cuerpo femenino la humedad de la que carece. Esa humedad se aporta a través de las relaciones sexuales. Entonces, esta enfermedad es propia de aquellas mujeres que no tienen relaciones sexuales, que son las viudas y las solteras, se les supone, ¿no? Y entonces, pues toda la terapia, o sea, toda la terapéutica está encaminada a solventar esa sequedad, ¿no? Hay descripciones como de una masturbación, del médico, ¿no? Para conseguir que la mujer lubrique la vagina, etcétera, ¿no? Pero quizás la más curiosa, la que a mí más, bueno, no, a mí y a todo el mundo le llama la atención, es la terapia de los olores, ¿no? Los griegos, también por herencia del pensamiento egipcio, entienden que existe un canal entre la boca y el útero y que se comunica, ¿no? Entonces, la manera de que el útero también vuelva a su sitio es que la mujer tome como unos vapores, diríamos hoy, de asiento. Se llama fumigación, una fumigatio, que consiste en poner pues hierbas quemadas, determinadas hierbas, casi siempre asociadas al cuerpo femenino, como la aristoloquia, en fin, plantas que tienen el cuerpo como el de una mujer. Esa que te decía, la aristoloquia, las flores como la de una vagina. Son cosas... Okay. Porque, bueno, por los principios de la similitud, lo semejante cura a lo semejante, ¿no? Sí. Son esos principios. En sí la terapia es ella en una habitación, entiendo. Sí, con el médico y con eso tal. Vapor de... Para que el útero con esos vapores se vaya a su sitio. Mira, ok. Suena mal, pero de verdad, con esa historia me he mojado yo. Bueno, está muy bien, sí. Increíble. Sí. Bueno, sí, dime. Pero bueno, lo increíble, desgraciadamente, es que sea algo que se ha mantenido en el tiempo. La histeria femenina... Ahí iba a preguntarte, sí. Estaba basada en la creencia de que las mujeres que no tienen relaciones sexuales tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. De hecho, la psicología psiquiátrica de alguien como Freud aconsejaba la utilización de ahora le llamamos vibradores para que la mujer entonces, desate su histeria. Claro, ¿no? O sea, imaginaros ahí detrás de todo eso, ¿no? El peso tan que seguimos manteniendo hoy en día, ¿no? Sí, todavía se sigue diciendo que cualquier problema, mal follada. Exactamente, está mal, pero es que es así. Sí. O qué pasa cuando eres una mujer que no... Yo no, porque tenía tu edad, pero a mí sí lo observo en las jóvenes, ¿no? O sea, parece que tú vales por lo que tienes al lado, ¿no? Que si no tienes a tu chico, es que... Claro, y también eso también deriva en esta urgencia por ser la más deseada, ¿no? Pues, sexualmente, además, no la más deseada mentalmente, sino... Claro. Y eso que veo también luego genera un conflicto, porque al final el deseo sexual, que es una parte fundamental del ser humano, no lo es todo. Pero si se convierte en todo, deja un vacío, ¿no? Claro. Entonces se genera este conflicto entre... La historia me viene acarreando esta idea de que si no tengo sexo estoy mal, pero cuando solo me centro en no estar mal por no tener sexo, luego me siento ese vacío de no tengo el resto, o sea, también el valor del resto de persona que es, ¿no? Claro. Entonces, tú viendo esto, ¿cómo analizas esa actualidad después de entender como todo ese pasado que viene? Que ya no es lo mismo, aunque existan esos comentarios y tengamos que seguir soportando pues algunas cosas que pues cada vez menos, ¿no? Pero también es cierto que, y eso sí me he dado cuenta con el paso del tiempo, o creo que soy más consciente ahora,
que es que biológicamente el hombre y la mujer somos diferentes. Sí, O sea, eso no significa que tenga que existir en nosotros ninguna desigualdad, ¿no? claro. O que tengamos que tener derechos diferentes. O sea, eso Sí, no, o ¿no? Emocionalmente, por ejemplo, que estamos hablando, o que veo que os interesa, pues las mujeres, por nuestra biología, estamos sometidas a ese periodo de 28 días, que hay días que está aquí arriba y otros días que está aquí abajo, y no es que Naturaleza. es que esto es así. O sea, y bueno, acabas acostumbrándote, pero cuando eres joven, por ejemplo, o no lo sabes, o no, pues sí que estas cosas generan cierta inquietud, ¿no? Sí que es cierto que a mí lo que más me llama la atención que yo tengo la sensación de que algunos hándicaps de este tipo que las mujeres de mi época yo entiendo que sí nos quitamos, sí está presente, o yo lo veo presente a veces en las jóvenes chicas, ¿no? Ese, quizás también imbuidos de la sociedad que nos envuelve, del culto al cuerpo, al consumo, al ser perfecta, a tener el cuerpo perfecto. Bueno, eso en mi época pues existía, claro, queríamos ser guapas y ligar mucho y esas cosas, pero No estaba tan globalizado como está ahora. No estaba tan globalizado. Lo ves todo el día, todos los días, a cada segundo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y tú, viendo ese análisis y también dándonos cuenta que al final creo que es una de las problemáticas más grandes actualmente, sobre todo para la mujer, bueno, entre otras muchas otras, ¿no? Pero Ana, veo eso y ¿tú cómo crees que se le puede hacer entender a una joven eso? Que es más que solo su cuerpo y que va más allá. Porque claro, es una tarea no solo de la mujer, ¿no? No es culpa de la mujer. No un útero o un cuerpo errante, ¿no? Claro. Sí, no. Y que tampoco lo digo diciendo que sea culpa de la mujer, ¿no? Porque es culpa de toda una sociedad que va haciendo entender esto. Sí. Pero pues, si pensamos en una solución de cómo le llegas a esas... Tú que ves alumnas todos los días, o sea, tú las verás de cerca, yo creo los comentarios, lo que hablan. Yo creo que es cierto que pesa mucho el entorno social que tenemos. O sea, yo creo que nunca hemos tenido tanta influencia de los medios de comunicación en nuestra vida y en nuestras personas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención estos problemas que tenemos ahora con nuestros jóvenes que se sienten amenazados, que no me sale la palabra, por sus propios compañeros, ¿no? ¿El bullying te refieres? El bullying. Ah, vale. Siempre ha existido en los colegios y en los institutos, claro. Los motes, los insultos. Yo hablando con mis compañeros que se dedican a este tema, me acuerdo que hicimos un congreso y les preguntaba, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, yo recuerdo toda mi vida mis compañeras riéndose de mí porque tenía la boca grande o porque mil cosas, ¿no? Y bueno, y uno asume eso, no sé. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces me decían que el problema que tenemos ahora con nuestros jóvenes es que se pasan el día bombardeados por esos mensajes. Ya, entonces no es solo que tengan una familia que de alguna manera o desestructurada o que no tenga... No, yo lo he visto en familias súper estructuradas, súper... problemas con la anorexia, la bulimia, que son muy relacionados con esto, ¿no? Entonces yo sí que creo que debería ser bueno, es difícil, pero sí un planteamiento también más social. Y luego además yo siempre pienso que la cultura y la formación es muy importante. Cuando una joven, yo pues veo cambiar, ¿no? En primero a cuarto curso claro. Y ya son otras cosas. Ahora, por ejemplo, también en redes sociales y a través de los medios de comunicación, como estábamos hablando, también se habla mucho de efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, de qué acarrea para el cuerpo y la mente de la mujer usar estos métodos. Pero si, como tú dices, si tuviésemos que quitarnos las gafas del siglo XXI y no a la antigüedad y ver los métodos anticonceptivos dirigidos a mujeres que se utilizaban antaño, ¿qué destacarías tú? Bueno, pues los métodos anticonceptivos que se utilizaban, como os podéis imaginar, no tienen nada que ver con los de ahora, eran pesarios, eran especies como de supositorios formados por hierbas
o a veces envueltos y suavizados con miel, con aceite. Eran, por una parte, para impedir físicamente que el semen subiera al útero, pero también existían los físicos y mecánicos, o sea, los mecánicos. Se recomienda, en la obra, sobre todo, vamos a quedarnos en el siglo II, en la obra de Sorano de Éfeso, que recoge anticonceptivos y, bueno, sobre todo el planteamiento, ¿no? Es decir, ¿puede el médico recomendar utilizar anticonceptivos? Bueno, pues no, ¿no? En el caso no, porque pensar que la mujer en la sociedad antigua destinada a procrear tiene una misión importante. Claro. Y es que nuestra sociedad siga creciendo. Sí, pero fijaros que yo he aprendido con los estudios de historia antigua que también hay que hacer la otra lectura. No es solo vamos a hacer que la mujer se dedique solo a esto, sino también un poco porque su tarea es importante, ¿no? Aunque luego... Claro, porque en ese momento... Es decir, son muchas las mujeres que se mueren en el parto, son muchos los niños y las niñas que no van a ser mayores, sí. Y el problema de la sociedad es importante. Quiero decir, que una mujer tenga hijos no es solo problema de ella, como puede ser ahora. Tú ahora te planteas la maternidad y te lo piensas tú y tu novio o tu pareja como mucho. Antes era un problema del una grupo, cuestión, claro. Una cuestión social, porque Sí, si sí, no... sí. Social, económica, claro, mi aportación, política. Claro, económica, porque tengo un brazo más en la casa para trabajar. En fin, militar. Claro. O sea, no es... pero entonces no se recomienda los anticonceptivos. Sí que es verdad que Sorano de Éfeso hace una alusión a que lo recomienda en el caso de que la mujer vaya a fallecer. También tenéis que pensar, como te decía, ¿no? Son muchas las mujeres que fallecen, ¿no? En el parto, y por eso Sorano de Éfeso escribe este libro, ¿no? Hay una novela, yo no creo que sea cierto, pero bueno, no se puede, no lo hemos podido documentar, que dicen que se dedicó o que escribió esa obra porque su mujer murió en un parto, ¿no? Entonces él entiende que las mujeres que atienden partos tienen que tener una formación, y él, por tanto, solo admite los anticonceptivos cuando existe un peligro, pero también están, los anticonceptivos pueden ser utilizados bien para que la mujer no se quede embarazada, o abortivo, cuando la mujer se ha quedado embarazada y no quiere tener ese hijo, pues porque no es hijo del marido, entre otras cosas, ¿no? Normalmente en ese caso, ¿no? El caso de adulterio. Entonces ahí hay un elenco, pues, de cosas mecánicas, como son, pues, que la mujer dé salto, que se vaya a correr, que tal, ¿no? ¿Y cómo era un método anticonceptivo y un método abortivo en la era grecorromana? Aparte, bueno, en esa época. Y además que también, ya no solo eso, hablando de método abortivo, que hasta hace también bien poco también eran rudimentarios. Ya. O sea, como... Rudimentarios, ilegales, mal vistos. Sí. La terapéutica femenina está muy relacionada con el ámbito de las plantas. No es, digamos, que sea diferente a la del hombre, ¿no? Pero sí, las plantas que se utilizan para curar, o en el caso de algunas patologías femeninas, pues tiene unas características muy especiales, ¿no? Como decía el caso de la aristoloquia, que se parece al cuerpo femenino, pero también hay plantas que está demostrada su eficacia. Es decir, el consumo de la ruda produce aborto, o puede producir en determinadas cantidades. Es decir, en paralelo a esa irracionalidad que en algún momento nos pueden parecer estos métodos, también existe detrás un bagaje cultural muy importante que denota un conocimiento del medio físico en el que exactamente, en el que se desenvuelve la sociedad. Las mujeres, al igual que algunos hombres, esos que se encargaban de recolectar las plantas para utilizar, o sea, los antiguos boticarios, ¿no? Y los antecedentes de nuestros farmacéuticos, eran grandes conocedoras del medio. Y muchas de estos remedios ahora se cultivan en laboratorio. O sea, sí, y un artículo astilla, pero es muy interesante, que yo me quedé alucinada, que se han encontrado restos en un recipiente romano que se utilizaba era como perfume, ungüentario y tal, de una sustancia, de una planta
que se llama vancomicina, que es un preparado muy importante en la farmacia actual. Es decir, hay cosas, o sea, hay plantas que sí que tienen su utilidad. Bueno, y sobre todo en el ámbito de las mujeres. Las mujeres, por el hecho de estar relacionadas con la cocina, son las grandes conocedoras de las plantas. Si leéis la literatura antigua, la historia antigua, las mujeres no asesinan con una espada, asesinan envenenando. Claro, yo quiero el Venga, método. dime. A ver, O sea, un método anticonceptivo y uno abortivo, así. O sea, abortivos, que están encaminados a impedir que el feto que ya se ha formado, que la mujer ya sabe que está embarazada, se produzca un aborto. Eso normalmente por el consumo de plantas. Por el consumo de plantas, o a veces, igual que los anticonceptivos, la introducción en la vagina de determinadas sustancias, o sea, se les llama pesarios, son como una especie de supositorio envuelto o bien en tejido, en algodón, en miel, en alguna grasa de animal, con determinadas sustancias que se introducen por la vagina y producen que el feto o muera, y luego la ingesta de determinadas plantas que sí sabemos que son tan abortivas como a veces peligrosas, ¿no? No podemos comprobar o no podemos saber, y mato tu curiosidad o intento, que esto se aplicara. Es decir, los médicos griegos y romanos, por el juramento hipocrático, tienen prohibido realizar estas cosas. Solano de Éfeso da un paso más y dice que él, bueno, si la vida de la mujer va a morir, o sea, está en peligro, él está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo en que se practique un aborto, ¿no? También se puede practicar un aborto mecánicamente y físicamente, es decir, el médico metiendo las manos o la partera metiendo las manos, que no están descritos. Pero sí te voy a contar una cosa que sí que es curiosa. O bueno, yo repasando el otro día me resaña un compañero y es muy chocante. El coito interruptus como tal no aparece descrito como tal, con la palabra. Pero sin embargo, en la obra de Solano sí que dicen, Solano, el médico, dice que una manera de que la mujer no se quede embarazada es que cuando se va a producir la penetración, pues que se cambie que se mueva, ¿no? Y lo curioso es que eso aparece en un libro dedicado a las mujeres, no dedicado al hombre. Que tú no pudieses amamantar a tu hijo con tu propia leche, ¿cómo se veía de cara a la sociedad, es que por no ejemplo? Es al contrario, o sea, no es... es al contrario. El Solano de Éfeso, que escribe, describiendo cuál es la mejor nodriza, o cómo tenemos que elegir una buena nodriza y cuál es la mejor leche. ¿Por qué? Porque para Solano de Éfeso, Solano de Éfeso es un romano del siglo II, pero es de Éfeso, Grecia, que habla griego, porque los médicos hablaban griego, y porque él parte de la base que los romanos ni saben educar a su hijo. Y claro, sí, o sea, los médicos, bueno, que aquí ya nos vamos, pero los médicos como tal nacen en Grecia, o sea, la medicina como técnica nace en Grecia. Cuando Roma conquista Grecia, no solo la conquista físicamente, sino a nivel cultural. Claro. Y los médicos eran esclavos que vuelven, o sea, que van a Roma a trabajar como médicos. Evidentemente Roma, que no es tonta, se da cuenta que ellos son realmente los que saben medicina. Y entonces aprenden, ¿no? Y luego Roma tiene su medicina más pragmática, etc. Entonces, Solano de Éfeso es un romano del siglo II, pero digamos griego de formación, que en su obra dice que las mujeres romanas no saben educar a su hijo incluso en los primeros años, y él además dice que la nodriza que hay que elegir es una nodriza que sepa griego, porque el griego, o sea, para los antiguos, para los médicos antiguos, la mujer que amamanta de alguna manera transmite no solo la leche, sino también características de su persona.
Bueno, de hecho, yo creo que también era un poco porque eran mujeres que acababan formando la propia familia. Es decir, la nodriza de Ulises, por ejemplo, de la Ilíada, Sí. es un personaje muy importante en su vida. Las nodrizas de la familia rica son Parte de la familia. Otra ¿no? familia. parte de la Sí, familia, sí. como las madres, o como la abuela que está ahí siempre, ¿no? Sería como nuestra abuela. Entonces, Solano dice que tiene que ser una mujer de habla griega, que le abre al recién nacido la lengua griega, para que aprenda lo que tienen que aprender, ¿no? Justificación que dan los médicos de por qué las mujeres no deben amamantar a sus hijos es porque se estropean físicamente, pero no porque se estropeen físicamente como nosotros entendemos que se le estropea el pecho, que también, sino porque tienen que estar fuertes pronto Para la guerra. para tener otro hijo. Guau. No sé si alguna de vosotros habéis dado la lactancia, pero yo sí reconozco que físicamente es la cosa más dura que yo he hecho, Sí. dar de mamar, Ujú. físicamente. Sí. No tiene la sensación que es agotador. Ujú. Ya, bueno, y hasta hace poco también había cierta presión a que las mujeres deberían amamantar a su hijo sí o No, sí. que Sí, sí, que sí. existe. Yo no lo veo porque, claro, una vez que ya eres enfermera, estas cosas las ves de otra manera, ¿no? Ya no te afectan Claro. como a otras mujeres, pero yo sí he visto, cuando he trabajado en plantas de maternidad, eh, cómo se mira a veces a las mujeres cuando dicen que ellas no van a dar, que ellas no van a dar de mamá. Ujú. Y ahora te quiero preguntar sobre el tema de las gemas uterinas, que yo es que he estado buscando información sobre esto y digo, ¿qué Y te has hecho una es esto? experta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Medicina y la magia en el mundo antiguo tiene una estrecha relación. ¿Mm? La magia que nosotros llamamos blanca, es decir, la magia buena, ¿no? Luego está la otra magia, pero estas representaciones que aparecen, o estos objetos que son las gemas, pues son piedras, algunas de ellas que utilizan determinados materiales con determinados colores en función de lo que vayan a curar, que utilizaba la gente normal pues como amuleto para la buena suerte, para la protección y por supuesto para evitar el peligro de una enfermedad que fuera, bueno, peligrosa en ese momento, ¿no? Existen gemas relacionadas con o con muchas enfermedades, ¿no? Para prevenir o mejorar problemas gastrointestinales. Y la gema tiene un determinado color, entre verdoso, marrón, etc. Gemas como o piedras, ¿no? Son piedras. No son piedras a veces preciosas, no siempre preciosas. Son piedras de determinado color y determinada hematites, Cuarzos. cuarzo, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Por qué existe esa, ¿no? ¿O cómo unimos esto? Bueno, los griegos pensaban, lo he dicho al principio, ¿no? Que nuestro cuerpo es un microcosmos de ese gran cosmos y también existe la creencia de que el cuerpo, o sea, la naturaleza te va a dar igual que produce la enfermedad, también tienes la cura. Solo tienes que buscar la cura, ¿no? Es decir, un poco volviendo a la Ilíada, el dios Apolo, que lanza la flecha y produce una peste, también es el dios que va a Que la curar, revierte. Ujú. ¿no? Esa la enfermedad y su curación existen en el mismo. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que van a curar las enfermedades? ¿No? Dicho así un poco rápido, todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Las plantas, los animales, con el consumo y la alimentación de determinadas, pero también las piedras, que forman parte de la naturaleza. Bueno, de ahí viene todas las cosas de hoy en día, de me cuelgo el cuarzo, me hago no sé Sí, qué, ya. el ojo de tigre, Sí. o como se llamen. Esos son eso, ¿no?
Bueno, Estábamos buscando aquí gemas uterinas. Este sería, ¿no? El equivalente, sería algo así, bueno, con su grabado. esos son, pues las más sencillas son, o bien una gema que solo aparece un nombre, unas palabras, como si fuera esta. Esta no es, porque esta es complicada, porque es el anverso de este que lleva muchos dibujicos, muchos dibujos, ¿no? Pero esta sería una de las más sencillas. Y en esta aparece un útero con forma de campana. Ujú. Estas son como, no los ligamentos, pero como si fuera una llave. Porque aquí hay una llave que tienes que abrir y cerrar el útero. Abrirlo para que se quede embarazado, para que se fecunde, cerrado, para que se Conserve. conserve. Ujú. Y esto, en este caso aquí aparecen, bueno, esos ligamentos, ¿no? Estos son los que producirían también el movimiento. Esta es la imagen más sencilla de una gema. Luego tenemos otras que digamos que estarían como a mitad de camino. Bueno, pues que serían estas vamos a ver esta. En esta ya es un poco más complicada o más compleja, ¿no? En el anverso aparece el útero con esa llave, mirar aquí, con su tal y su ligamento, ¿no? Sujetillo. Aparece envuelto en un ouróboro. Un ouróboro es como una serpiente que se muerde su cola. Esto normalmente engloba un espacio mágico que hace que esto de aquí hay que protegerlo, ¿no? Son como una especie de protección a esto. Y aquí pues aparecen nombres, normalmente son nombres de divinidades, ¿eh? De igual manera, el útero aparece coronado por una divinidad, y aquí estos dos elementos que en este caso pues no se ven bien, pero bueno, este sí es una divinidad muy característica, es una especie de serpiente que tiene la cabeza radiada, simbolizando el sol, que tiene su antecedente en Egipto con el nombre de Khnum. Y luego también escribe en tus investigaciones sobre como esa primera formación de las sanitarias con la asistencia a los heridos y los enfermos en el ejército en una parte de tu libro. Sí. Entonces esa fue como eso, al final esa especie de nacimiento de lo que es hoy la enfermería, ¿no? Y cuéntanos un poco qué describe en esta parte de tu libro. Bueno, normalmente el ámbito de la enfermería está dedicado, o sea, está enfocado al ámbito del cuidado. ¿Eh? Nuestra profesión, el objetivo de nuestra profesión es el cuidado. Y también está muy relacionado con la figura de la mujer. La mujer como figura que cuida, esa mujer profesional, que en el siglo II ya se escribe para que tenga una buena formación y sepa atender un parto, incluso esas nodrizas que en el momento determinado reciben una remuneración por un trabajo que hacen. Pero la pregunta mía, bueno, o en ese afán de yo buscar quiénes son esos enfermeros de la antigüedad, ¿no? Pues me encontré con estos enfermeros en el ejército romano que se llaman capsarios, que pude investigar. A ver, la medicina romana relacionada con el ámbito militar es muy importante. Si hay algo novedoso que tiene la medicina romana con respecto a la griega, es el nacimiento del hospital, lo que hoy entendemos por un hospital, el nacimiento de las especialidades médicas, muy relacionado con la medicina en el mundo militar. Tenemos documentados hospitales que se llaman valetudinarios, que son grandes construcciones que se han documentado en los castras, en los campamentos militares de época romana, situadas en los límites del Imperio Romano. El río el río Danubio, el Rin, en Gran Bretaña. Bien. Estas construcciones son campamentos estables. O sea, tenéis que pensar que los romanos en su expansión
Claro, a partir del igual. siglo II la guerra Eran nómadas, está claro. lejos y se pasan años, ¿no? Las legiones pasan años fuera. Tienen campamentos estables que son auténticas ciudades. De hecho, bueno, pues eso suena cuando eres joven, el cardo y el decumano, es decir, esas estructuras que se aplican en el ejército, en esos campamentos, va a ayudar luego a que los romanos construyan ciudades de nueva creación, ¿no? Como son pues, Mérida, ¿no? Mérida Augusta, son esas ciudades que tienen un cardo y un decumano, son dos grandes calles y en su parte se van situando los edificios más importantes. Uno de estos edificios importantes se llama valetudinario, que significa que está relacionado con el paletudo, que es la salud. ¿Quiénes van ahí? Pues evidentemente los soldados que han sido heridos, también aquellos soldados que se han hecho mayores, que ya son ancianos, que tienen enfermedades. Pero lo bueno o el aspecto más positivo que tiene la enfermedad, la medicina militar romana, es que elabora una serie de médicos, no solo con sus especialidades, sino con un determinado rango, que nos permite hablar no solo de la cualificación que esa persona tenía que tener, que era médico, aunque no fuera a la universidad que hoy no existían, ¿no? Pero sí tenía la formación, pero además también tenía el estatus. Eso significa que ese médico estaba exime de hacer trabajos relacionados con la guerra, porque él tenía que curar y atender a los enfermos. Nosotros conocemos esta documentación normalmente en la epigrafía romana. La epigrafía son esas piedras que aparecen con la... ¿no? Porque en el ejército pues, hay una abundante epigrafía que hace referencia y aparecen estos médicos, y aparece la figura del médico. Y se ha podido documentar. Por la arqueología hemos podido también documentar estos edificios y sabemos la descripción que tenían. Estos edificios eran edificios muy grandes, estaban rodeados con un pórtico que permitía la sombra al exterior y que la gente pudiera pasear, pero sobre todo y más llamativo es que estaban construidos normalmente con doble piso y situadas las habitaciones de tal manera que todas las habitaciones daban al exterior, algo que es tan importante para hoy. Muy interesante porque claro, uno normalmente cuando ve sobre cómo empieza la enfermería, lo primero que se le ocurre es Nightingale, que también fue en la guerra. No, por supuesto. Y también. Al final, si te das cuenta, es como Sí, todo. sí, O sea, sí, es que esto en la no. historia lo más interesante es ver cómo uno hereda todo. O sea, todo se hereda. Nada se ocurrió ayer. No. Todo viene de... Antes Bueno, Eso, pero sí. evidentemente Sí. desde que se inventaron y tenemos el conocimiento de los antibióticos es otro mundo. La concepción de la enfermedad es diferente, el conocimiento de la circulación, el conocimiento de cómo funciona la fisiología femenina con las hormonas, etcétera. Esas son cosas diferentes, pero eso no significa que aquí no encontremos ya esos primeros indicios de los que ahora casi nos hemos convertido, ¿no? Madre mía, Mercedes, nos tiraríamos aquí todo el día hablando contigo. Madre. Yo quería daros las gracias, por permitir la visibilidad de estas cuestiones, no de los estudios, que al fin y al cabo quizá puedan ser un poco académicos, pero sí las inquietudes, ¿no? Y buscar y resaltar el trabajo de la mujer en esta fecha tan señalada y gracias a vosotros por vuestra amabilidad, que me sentí muy bien, ¿eh? Sí, También o sea, esa chispa de curiosidad al final, que no solo sepamos conocer cómo funciona y cómo se trata el cuerpo actualmente, sino cómo funcionaba y cómo se trataba el cuerpo en la antigüedad, que al final también pues son las bases de lo que tenemos ahora, un poquito. Y nada, y que haya mujeres como tú que también enfoquen su trabajo hacia las mujeres que se trataban en la antigüedad y cómo lo hacían, pues también eso nos ayuda a conocer un poco más acerca de nosotras mismas en esta fecha tan señalada como dices tú. Y nada, un ejemplo de mujer gran profesional y gran historiadora que nos ha dado un poco de tiempo a
al espacio que hemos conformado en Aula Plus para saber un poco más acerca de ti y acerca de tus investigaciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias.